Bueno, Nicolás es licenciado en Bibliotecología y Documentación de la Universidad de Buenos Aires, es creador y responsable del repositorio institucional INTA Digital y representante institucional ante el Consejo Asesor de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología. Es miembro del Consejo Asesor del Sistema Nacional de Documentación Histórica del MINSI e investigador del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Bibliotecología y Ciencia de la Información. Profesor de Metodología de Investigación y Seminario de Investigación del Ciclo de Complementación Curricular en Bibliotecología de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, ex profesor regular e investigador categorizado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y es autor de artículos sobre bibliotecología y ciencia de la información en revistas nacionales y extranjeras con referatos, ha dado ponencias en congresos nacionales e internacionales, como así también ha participado en capítulos de libros o libros sobre temas de su especialidad. Así que, Nicolás, un gusto tenerte y escucharte. Muchas gracias por aceptar la invitación. Así que te escuchamos. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? ¿Se escucha bien? Bien. En primer lugar, soy yo el agradecido, quiero agradecerle esta convocatoria para hablar de un tema que se ha transformado en un tema bastante, digamos, contemporáneo y a su vez, como decía algún expositor de moda. Quiero agradecer a Diego especialmente por esta convocatoria y también a todos los asistentes, que veo que son muchos, a esta ponencia, o mejor dicho, a esta charla, ¿no? Lo que pasa es que ya con los años uno empieza a utilizar, como veremos, términos estandarizados. Bueno, esta charla se refiere básicamente a una temática bastante de actualidad, bastante que se ha puesto un poco de moda, a veces no con el sentido que tiene la bibliometría. Para eso quiero aclararles que ante esta propuesta, a modo introductorio les comento, yo me puse a pensar, al preparar esta presentación, ahora que sé un poquito de bibliometría, cómo me hubiese gustado a mí que me explicaran este tema cuando no sabía nada de bibliometría. Así que organicé la charla, y un poco jugando con las graficaciones, con un diagrama de Venn, en que expongo un poco la característica que tiene esta charla, que es, vamos a hablar de aspectos que yo llamo episteme, para utilizar un término griego, y praxis. El aspecto del episteme va a tener que ver con los fundamentos teóricos de la bibliometría, sin lo cual yo creo que no se puede entender qué es esto de la bibliometría. Porque se habla mucho de bibliometría, pero en algunos casos percibo, de acuerdo con mi experiencia, en que no son precisos en el uso de este concepto, ¿no? y de esta disciplina. En realidad la bibliometría es bastante antigua, tiene más de 100 años. Ya eso también es un dato a tener en cuenta y ya van a ver por qué. Entonces en esta primera parte les voy a hablar de algunas cuestiones teóricas, epistemológicas de la bibliometría. Luego vamos a pasar a hablar de la aplicación, de cómo se aplica la bibliometría, en qué casos se aplica y qué potencial tendría hoy por hoy. Y por último, esta intersección, la puse en azul porque el rojo por ahí me parecía, pero tendría que haberla puesto en rojo, que es lo que yo llamo la zona controversial. ¿Por qué? Porque las aplicaciones, en esta cuestión de el programa epistemológico en el que surge la bibliometría y las aplicaciones en las que derivó, ha creado una zona de conflicto que es interesante analizar. Es muy interesante, sobre todo para saber cuál es el potencial y cuáles son, digamos, aquellas zonas en que la aplicación de la bibliometría puede traer ciertos inconvenientes. Empecemos entonces por un concepto muy general de bibliometría, que está tomado
justamente de un diccionario especializado en bibliometría, el conocidísimo diccionario Spinac, que dice que la bibliometría se centra esencialmente en el cálculo y en el análisis de los valores, de lo que es cuantificable en la producción y en el consumo de la información científica. Esto también es un punto a aclarar. Es decir, es la aplicación de técnicas cuantitativas, en términos generales, a diferentes variables vinculadas con el mundo de la información científica. Especialmente, y en el caso de la bibliometría en particular, con los documentos científicos. Ahora bien, aquí hay dos elementos que son constantes, uno es la información científica y otro las técnicas cuantitativas. Ahora bien, hay algunos conceptos relacionados con la bibliometría, como la cienciometría, la infometría y la webmetría, ahora también se habla de cibermetría. En realidad, el enfoque metodológico es el mismo, es aplicar técnicas cuantitativas a diferentes aspectos de la ciencia. En el caso de la cienciometría, se aplica, según Hegel, a la historia de la ciencia y el progreso tecnológico. En el caso de la infometría, esas técnicas cuantitativas se aplican, como dice Tague, no solo en los documentos o bibliografías, sino en cualquier otro aspecto de la información científica, sea documental o no. Y la webmetría se aplicaría en esas técnicas cuantitativas a los recursos de información, estructuras y tecnología en la web. Esta es una investigación. Jorneborg e Inversen, que son dos grandes bibliómetras, digamos, en este campo. Son de origen danés. Yo los tengo como autores de referencia. Ahora bien, tomé para explicar este encuadre epistemológico de la bibliometría una gráfica que está en un texto que está en la bibliografía que dejé en esta presentación, que es de un investigador catalán que se llama Jordi Ardanuy. Él hace este cuadrante que me parece sumamente interesante, por lo siguiente, no por lo que está escrito, sino por lo que está en blanco. No sé si se ve mi mouse, ¿no? Él hace el cuadrante lo organiza en cuanto a las ciencias métricas, o disciplinas métricas, para ser más preciso, en mayor o menor intervención de los aspectos documentales y mayor y menor intervención de los aspectos científicos. La bibliometría se ubicaría, según Ardanuy, en este cuadrante, donde, perdón, se fue la diapositiva, en este cuadrante donde hay mayores aspectos documentales y mayor incidencia de lo científico. ¿Por qué digo que este cuadrante, hay muchas representaciones, incluso hay divergencias, algunos ponen la infometría como más amplia que la cienciometría, etc. Pero lo que tiene interesante de este cuadrante es que acá hay dos cuadros en blanco, ¿no? Digamos, sin texto. Y ya vamos a ver que yo ya me animaría a llenar, por ejemplo, este cuadrante de menos aspectos documentales y más aspectos científicos en cuanto a la métrica. Incluyo aquí, por ejemplo, algo que va a ser, y creo que está en el horizonte, en el futuro de la métrica, que son los datasets, o datos primarios de investigación, porque ya se está yendo cada vez más a los datos científicos. Eso tal vez lo veamos más en profundidad en la próxima presentación. En realidad, la cienciometría surge como un proyecto, digamos, de investigación, y tiene que ver con algunos nombres que es importante conocer en el ámbito de la bibliometría, que crean este programa de investigación, que llaman, en realidad no lo llaman cienciometría, que son Derek John de Sola Price y
Eugene Garfield. Zola Price tiene un libro que fue un libro muy provocador de 1963, en la década de 60, que se llama Big Science, Little Science, ¿no? Gran ciencia, pequeña ciencia, y ahí un poco él plantea cuál es este programa de lo que hoy llamamos cienciometría, pero que en realidad ellos le daban un nombre un poco diferente. Ellos lo llamaban la ciencia de la ciencia. ¿Qué quería decir esto? Yo quería decir, bueno, vamos a estudiar la ciencia, pero con lo que en ese momento consideraban métodos científicos. Es decir, que puedan ser o que buscar esas constantes que puedan aplicarse al estudio de la ciencia, tanto actual como predictivo. Esto es algo que a mí me hubiera gustado que me explicaran desde un principio, y creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta para poder entender algunas cosas de la bibliometría y algunas limitaciones de la bibliometría, que son los supuestos, algunos supuestos de la bibliometría. ¿Por qué digo esto que es importante? Para poder no hacer bibliometría como disciplina, sino para que en el hacer cotidiano del investigador, cuando lee algunos números bibliométricos, como por ejemplo el factor de impacto, como veremos luego, y otras cosas, sepa lo que está leyendo, o sea, entienda qué es lo que están diciendo con ese número. El primer supuesto que tiene la bibliometría es que toda contribución científica deja huellas en la literatura científica. Zola Price, en el libro que cité, tiene una definición que también es muy provocativa, pero que tiene muy poca lógica, desde el punto de vista de la lógica proposicional, o la lógica formal, que él dice que ciencia, dice Price en ese libro, recuerdo haberlo leído hace ya un tiempo como estudiante, que ciencia es todo aquello que los científicos publican en las revistas científicas. Con lo cual, desde el punto de vista lógico, no tiene mucho sentido la definición, pero desde el punto de vista, digamos, de la, como digo yo, en el buen sentido, de la provocación para reflexionar de algunas cuestiones sobre la ciencia, sí lo tiene. El segundo supuesto que yo creo que tiene la bibliometría es que la información de las bases de datos es suficientemente fiable. El expositor anterior, hablando de patentometría, decía que coincidía que las fuentes de patentes son fiables, y es verdad. En el caso de la patente es un caso bastante particular, y esto es así, como decía el Grabois. Pero en el caso de la bibliometría, es decir, de los documentos, y vamos a ver qué entiende la bibliotecología por documentos científicos, esto no es así. Esto no es así. Las fuentes de datos son fiables, es un poco decir sí, pero, ¿no? O sea, dependiendo de qué es lo que vamos a ver allí, lo que queremos ver allí. El tercer supuesto, y este es muy fuerte, es que el número de citas que recibe una publicación es una medida aceptable de su valor. Es decir, que el valor de una publicación está dado por las veces que lo citan. Cruda y llanamente es así. Para el supuesto ¿no? Como lo planteo yo. Y el cuarto, que está entre corchetes, es un supuesto que no es tal, lo puse por eso entre corchetes, porque justamente uno de los autores que mencioné, Zola Price, tiene una ley sobre esto, es la variable del tiempo. Es la variable del tiempo. ¿Por qué la variable del tiempo? Porque las métricas, ¿en qué periodo de tiempo o un investigador puede tomar para hacer una determinada métrica? ¿Y por qué ese tiempo y no otro? ¿Por qué el factor, por ejemplo, de Scopus, el score size, o el size score, perdón, de Scopus, es durante 3 años, y no 5, y no 10? Esto tiene que ver con algo que presenta posteriormente Price. Y bueno, de aquí empezamos con el núcleo, digamos, con los fundamentos teóricos de la bibliometría. La bibliometría tiene leyes. Esas leyes se conocen como leyes epónimas porque las reconocemos por el nombre de sus creadores, en realidad, ¿no? Porque el nombre de la ley por ahí es bastante largo a veces, y bueno, es como, ¿no? Como dicen, bueno, ¿cómo se llama tu hijo? Y uno dice, bueno, Nicolás María Tripaldi. Ah, sí, Nico. Bueno,
algo así. Nosotros decimos, bueno, la ley de productividad de los autores, bueno, la ley de Lotka, ¿no? ¿Qué son las leyes en bibliometría? Porque acá hay una pequeña diferencia con lo que entendemos, se entiende por leyes en las ciencias duras. Con permiso de utilizar ese término, que a veces puede ser también conflictivo. Las ciencias en bibliometría son las explicaciones globales, como dice aquí, de los fenómenos observados, que se consiguen mediante la formulación de leyes bibliométricas que expresan regularidades en el terreno de la publicación científica. Es decir, y aquí pongo fechas a propósito para que vean ustedes que hay algunas leyes que ya tienen sus años y se siguen utilizando muchísimo hoy. Las leyes bibliométricas tienen, como no sé si se ve el mouse, pero aquí en la figura de la izquierda se puede observar, una formulación matemática y una representación gráfica. No vamos a entrar mucho en esto de las formulaciones matemáticas, en todo caso yo después, si al que le interesa, puedo suministrar bibliografía, pero sí en el núcleo de lo que expresa la ley. Sobre la base de estas leyes, en realidad se considera que son 4 los pilares, yo aquí agrego más y algunos autores consideran que son más, es sobre la que se construyen, como veremos después, todos los indicadores. Hoy cuando hablamos de bibliometría, generalmente estamos hablando de indicadores bibliométricos. Que es lo que vamos a ver nosotros, que es lo que realmente tiene una praxis, una aplicación. Pero esos indicadores se basan en generalidades mayores como las leyes. Una de las primeras leyes es la ley de la productividad de los autores, o llamada ley de Lotka. Lotka, Rudolf Lotka, un científico que su intención es predecir el número de los autores con cierta cantidad de trabajos a partir de lo que él llama un índice de transitoriedad. El índice de transitoriedad, sencillamente, que es esto que está acá arriba, que es A1, es la cantidad, en una determinada institución o en un determinado campo temático, la cantidad de autores que publicaron un solo trabajo. Él dice, conociendo ese índice, conociendo ese valor, se puede predecir la cantidad de autores que van a publicar determinada cantidad de trabajos. Esto está representado en la figura de la izquierda superior, donde en un ejemplo hipotético se ve cómo 100 autores en un determinado campo producen un trabajo, pero que al representarlo en una curva logarítmica, se ve cómo esa curva tiene un descenso hasta casi volverse lineal con el eje de abscisas. Esto quiere decir, en criollo, digamos así, que el menor número de autores es el que produce mayor cantidad de citas. En este caso, hay un autor con 10 citas y otro autor con 9 citas, sobre el total de las publicaciones de esta supuesta área temática o entidad o organismo. Esto vamos a ver que en la fuente de información bibliométrica se utiliza mucho para los organismos también. Por ejemplo, para darles un dato curioso, si quieren, yo saqué el índice de representatividad, es decir, del INTA, y es 1196. O sea, hay 1196 autores INTA en una base de datos en particular. Vamos a ver que eso tiene su relatividad, que tienen un solo trabajo publicado o registrado, para hablar correctamente, en esa base de datos. La segunda ley, muy importante, esta le tengo bastante, si me permiten el término, dentro de un contexto tan disciplinario, afecto, es la ley de dispersión de la bibliografía científica, que se conoce como ley de Bradford. Samuel Clement Bradford era un matemático, doctor en matemática y bibliotecario estadounidense, que en 1934 está interesado en el tema de las publicaciones científicas, no ya de los autores científicos, sino las publicaciones científicas, y él también observa que hay, ¿por qué la llama dispersión de la bibliografía científica? Porque él considera que, al igual que Lotka con los autores,
la mayor cantidad de artículos de un área, de artículos científicos de un área, se concentran en unas pocas revistas, que él llama el core. El core disciplinario, el core de las revistas. Es más, en bibliometría se lo conoce como el core de Bradford. Esto es, digamos, a nivel estadístico, acá está la representación, es sencillo, en el sentido que si yo tomo una lista de publicaciones sobre una temática determinada, ordeno esa distribución de acuerdo, en orden decreciente, ya sea por el número de citas o por el número de trabajos publicados, cuando la frecuencia acumulada de esas citas ordenadas llega al 50%, ustedes acá ven que dice 50-40%, las revistas que están dentro de ese rango son los que Bradford considera el núcleo de la disciplina. Y después a las otras las va dividiendo en zona 1, zona 2, a medida que esta línea se va alejando de esta concentración que sería las publicaciones núcleo. Esta ley hoy tiene una, digamos, le salió como una ramita o un hijo que los que son investigadores van a ya habrán imaginado, que son los famosos cuartiles. En el CONICET exigen en algunas que publiquen en revistas determinado cuartil. Bueno, esa, más allá que el cuartil es una medida, en estadística, una medida de posicionamiento, digamos, la ley de base para establecer es esta ley de Bradford. Otra de las leyes, que no es una ley, está entre corchetes porque no es una de las que se considera como pilar, pero para mí es muy importante, es la ley de Zipf, que no se refiere a documentos, sino a textos científicos. Y tiene que ver con un concepto lingüístico que es el concepto de economía de la información, de la economía del lenguaje, perdón. Zipf tiene todo un desarrollo matemático en el que muestra cómo hay una tendencia a utilizar términos, una concentración de términos, lo que hoy, por ejemplo, se llamaría en lo cotidiano la nube de etiquetas, en determinadas palabras, por sus características. La cito porque a los bibliotecarios esto les ha sido de mucha utilidad para la construcción de lo que se llaman lenguajes de clasificación, o lenguajes controlados. Y paso a las dos leyes que son algo así como las fundacionales de la cienciometría en general y de la bibliometría en particular, que son las leyes de Sola Price. Derek John de Sola Price, que yo les decía que en el 63 publiqué ese libro tan influyente no solo en el área de las disciplinas métricas, sino en la ciencia en general. Sola Price tiene dos leyes, una que se utilizan ambas, digamos, esta primera, la ley de crecimiento exponencial de la información científica, se sigue utilizando bastante en la actualidad, pero la otra, que para mí es una de las más importantes, me gustaría hacer algún estudio sobre esto, se está utilizando poco, lamentablemente, porque vamos a ver que genera conflictos en no utilizarla como recurso para digamos, tener cierta evaluación, si se quiere, la palabra no me gusta, de la ciencia. La ley de crecimiento exponencial dice que el crecimiento de la información científica es exponencial. ¿Qué significa esto? Que se puede reproducir, obviamente, gráficamente a través de una línea exponencial, ¿no? Y que se produce a un ritmo tan rápido que en la época de Price, quiero aclarar, él había sacado el cálculo que entre 10 y 15 años la información global existente se duplica. Él decía así, bueno, si hay en 1956, la puso en práctica en los 60, si había en 1940, supongamos, 1950, perdón, había 1000 artículos, en 1960 había 2000, ¿no? O sea que cada cierto tiempo esto responde a una formulación matemática que obviamente se calcula para cada época. Por ahí estos 10 o 15 años, si lo hacemos hoy, este cálculo de Price bajaría muchísimo.
seguramente. En ese proceso de crecimiento exponencial de la ciencia, esto es interesante para los investigadores, que él reconoce 4 fases. Es decir, aquí ven en el gráfico, de izquierda a derecha, la línea va subiendo en función de que aparece un tema, supongamos hoy con el COVID-19, ¿no? Para poner algo tan urticante. Lo voy a traer varias veces como ejemplo porque me parece que, ya que estamos en este contexto, viene bien para ejemplificar aquí. Entonces, van empezando a aparecer publicaciones, cada vez más publicaciones sobre determinado tema, y empieza a generarse un crecimiento aquí exponencial. Cuando se llega aquí a este crecimiento exponencial, dice Price que se crea lo que se llama un frente de investigación, que a su vez sigue generando más publicaciones, hasta que llega a una fase 3 que se llama esta de acá de saturación o límite, que se produce una meseta. Lo que cabe esperar después, según la ley de Price, es que después de esta meseta, obviamente, la producción científica vaya cayendo. La cuarta ley de Price, la segunda ley, la segunda de Price, la cuarta que se toma en bibliometría, es la ley de obsolescencia de la bibliografía científica. Y esto es interesante, porque Price había establecido, ¿qué quiere decir esto? Es decir, ¿todas las ciencias son lo mismo? Si toda la ciencia, toda la disciplina funcionan igual, no, dice Price, obviamente que no. Es decir, lo que en una disciplina se vuelve, entre comillas, viejo, en 5 años, en otra podemos estar leyendo cosas de 10 años con la misma actualidad que hoy. Pensemos en la filosofía, estamos leyendo autores del siglo V a.C. Entonces dice Price, hay una ley para poder establecer en cuánto tiempo, él quiere determinar, en cuánto tiempo envejece determinada disciplina. Es una formulación matemática, no vamos a entrar en eso acá para no cargarlos ni aburrirlos con ese tipo de temas, pero el concepto es muy interesante. ¿Sí? Y esto es algo que resalto, porque vamos a ver que después vamos a volver a hablar sobre el tema, es que no todas las ciencias pueden ser, y esto es lo que está diciendo Price, evaluadas métricamente de la misma manera. Cosa que hoy, lamentablemente, no lo han tomado en cuenta. Después, otro elemento importante, y aquí sí después nos vamos a detener un poco, es lo que tiene que ver con los indicadores. ¿Qué son los indicadores? Bueno, la bibliometría, como señalo acá, utiliza un conjunto de indicadores que permiten expresar cuantitativamente las características bibliográficas del conjunto de un conjunto de documentos. Esto es lo que más se utiliza, y cuando se habla de bibliometría, generalmente estamos hablando de estos indicadores, como vamos a ver luego. ¿El tema cuál es para estos indicadores? Que vamos a ver que cada uno de los actores sociales vinculados con la ciencia los puede utilizar de diferente manera. Por ejemplo, en mi caso, si quiero hacer una investigación bibliométrica, tengo que conocer cuál es la base en cuanto al cálculo del indicador. Pero para un investigador, por ejemplo, que quiere saber cuál es la visibilidad o la repercusión que tuvo una publicación suya, simplemente va a haber un número, una cifra, y tiene que poder leer qué le está diciendo esa cifra. Indicadores hay de muchos tipos. Hay indicadores de muchos tipos. Aquí he señalado en un color medio celestón, turquesa, algunos indicadores agrupándolos para darles cierta practicidad a la exposición. Son los indicadores personales, vinculados con la edad, el sexo. Por ejemplo, hay muchos estudios de género bibliométricos, la posición profesional, el país, la afiliación, básicamente. Indicadores de producción, es decir, ¿cuánto produce un investigador? Acá aparece la famosa ley de Lotka. Lotka establece justamente lo que se llama el indicador de productividad, y lo define como el logaritmo decimal del número de publicaciones.
no, ya digo, no quiero entrar mucho en lo matemático, tampoco es mi especialidad. Aprovecho para aclarar que no soy un cuantitativista puro, al contrario, no, soy más cuantitativista y tengo, como habrán podido ver, también una perspectiva historicista de la ciencia. El índice de transitoriedad, que ya lo he nombrado también, que en realidad no dice mucho, en el sentido de que, bueno, simplemente la cantidad de autores que han publicado en un determinado periodo de tiempo, o en una institución, o en un determinado periodo de tiempo, en una disciplina, un solo trabajo. Claro, ¿para qué sirve esto? Bueno, a Lotka le sirve como una variable para poder predecir la cantidad de autores que van a publicar determinada cantidad de trabajos en ese mismo contexto. Después están lo que se llaman indicadores de dispersión, que ya son los que están relacionados con la que denominamos ley de Bradford, que son, a ver, por ejemplo, hoy esto lo tenemos en algunos indicadores que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, bueno, cómo se determina el núcleo de las publicaciones científicas, cuál es el core de la publicación científica, o sea, cuáles son las publicaciones más representativas, de acuerdo con las métricas, por supuesto, en una determinada disciplina. Y después, algo que hoy por hoy es lo que más aparece, por eso en estos nos vamos a detener poco más adelante, que son los indicadores de visibilidad o impacto. Estos son los que vamos también a ver luego, los que producen mayor irritabilidad en el mundo de los investigadores, sobre todo a nivel de los investigadores jóvenes, ¿no? Y de algunas disciplinas, vamos a ver. Uno que es poco utilizado hoy se conoce como índice de Platts. El factor de impacto es un tipo de indicador de visibilidad, obviamente, o de impacto. Este indicador es muy sencillo, es la razón entre las citas recibidas y los artículos publicados en una revista. Esto es interesante, vamos a ver después, para que el investigador pueda leer qué es lo que le quieren decir con que un trabajo suyo tiene X número como factor de impacto. Esto es algo muy, ya le digo, es un simple cociente entre dos variables cuantitativas, que son cantidad de citas recibidas y cantidad de artículos publicados en el mismo periodo. El factor de impacto se saca mucho, no tanto también para autores, como vamos a ver, pero más para revistas. Bueno, el índice de inmediatez, índice de autocitas de una revista. Esto, hoy por hoy las revistas lo tratan de mostrar, porque, digamos, acá hay, para mí hay un poco de viveza y de prejuicio al mismo tiempo, porque, bueno, uno puede tener, qué sé yo, un trabajo de uno, no sé, 10 citas y resulta que 5 de esas 10 citas son citas de uno mismo, es decir, que se citó en otro trabajo. Pero esto no indica en sí algo, digamos, poco ético. Al contrario, hay veces que uno ha escrito, un investigador a lo largo de su carrera, viene escribiendo muchos trabajos y tiene que citar trabajos suyos anteriores para poder afirmar o poder fundamentar alguno de sus explicaciones o de sus textos. Pero a veces estas autocitas también tienen una incidencia en el plano bibliométrico y vamos a ver que también hay revistas que indican cuál es el índice de autocitación de determinada revista. Después, el famoso índice H, que trataré de explicarlo porque es un índice, un número que se lee bastante, no diría mal, pero se lee un poco descontextualizado para mí. Y luego el índice SNP, que es un índice que se está utilizando muchísimo hoy,
porque tiene en cuenta no solo las citas que se reciben, sino está basado en un cociente entre las citas recibidas y un valor que es el valor de las citas promedio, las citas que se reciben en esa área en particular. Si la persona escribe sobre nanotecnología, dice, bueno, a ver, ¿cuál es el promedio de citas que tienen los artículos de nanotecnología? Tal. Entonces, el cociente de esas citas sobre las citas recibidas por un determinado autor le da este factor de visibilidad o impacto. Aquí viene otro tipo de indicadores, como los indicadores de colaboración. El más importante es el índice de cocitación. Esto también se utiliza mucho en análisis de clústeres, porque también sirve para determinar los llamados colegios invisibles, o también los frentes de investigación, o núcleos de investigación y demás. Es decir, quiénes se citan con quiénes, y ahí se genera una pequeña comunidad virtual de saber dónde están los productores de determinada literatura científica en un tema en particular. Los otros que son poco utilizados, pero esta es una de mis observaciones críticas, si se me permite, son los índices de obsolescencia. Es decir, ¿cómo se determina si un artículo ha perdido actualidad? ¿No? Es lo que hablamos antes de la ley de Bradford, la ley de obsolescencia y la información científica. De Price, perdón, solo Price y genera una fórmula matemática que se llama el índice, se conoce como el índice de Price, que lo calcula sobre el porcentaje de referencias que tienen menos de 5 años de antigüedad. Entonces, también a través de una tabla de distribución de frecuencias, determina para cada especialidad o para cada sector cuándo se comienza a producir lo que llamamos antes en esa línea la caída de producción científica en determinado sector, y el periodo en que se produce esa caída, o anterior a esa caída, es lo que llama él el índice de obsolescencia. Y luego, lo que yo realmente creo que tiene que ser la base para empezar a hacer cualquier estudio bibliométrico, son lo que se llaman indicadores de forma y contenido. En realidad son indicadores no tanto con un afán predictivo como o determinativo como los anteriores, sino más bien son muy útiles desde mi punto de vista como investigador, para generar un contexto o un contorno de investigación. Por ejemplo, ¿qué porcentual de documentos publica una institución? O sea, ¿qué tipo de documentos, qué tipología documental es la que más representatividad tiene en el INTA, por ejemplo? ¿Qué es lo que más publican los investigadores del INTA? ¿Artículos científicos? Ahí habría que estudiarlo, ¿no? Yo creo que no, pero bueno, ¿en qué soporte documental publica? ¿Qué porcentaje publican en acceso abierto y qué porcentaje en acceso restringido? Este es un tema muy urticante. Bueno, yo soy el responsable del repositorio institucional del INTA, que justamente, obviamente, estoy en el ámbito de la ciencia abierta. ¿Qué porcentual de temas, por ejemplo? ¿Cómo se distribuyen los temas que se publican? Esto lo he visto en una fuente de información que después veré. Obviamente en el INTA, en mayor porcentual, está enfocado básicamente en las ciencias agropecuarias y posteriormente en los estudios genéticos, de acuerdo con una base de datos en particular, ¿no? Siempre hay que aclarar esto, después vamos a ver el tema de las fuentes de información. Porcentual de temas y lenguas, también eso, ¿no? ¿En qué idiomas se publica? En cuanto a las lenguas, obviamente hay un predominio del inglés, sobre todo en el ámbito de lo que se considera los criterios de privilegio, pero esto también está cambiando
de acuerdo con los estudios bibliométricos, y vamos a explicar, si nos da el tiempo, por qué. Bien, vamos a los factores de impacto. Vamos a tomar uno que se utiliza mucho, porque es de la base de datos Scopus, que también vamos a ver posteriormente. El factor de impacto es una noción muy sencilla, muy sencilla. Es la cantidad, es el cociente entre cantidad de citas recibidas sobre la cantidad de documentos publicados. Esto se utiliza mucho en las revistas. Por ejemplo, la revista tiene tal factor de impacto. ¿Qué quiere decir? Que esa revista, en determinado periodo de tiempo, en el caso de esta base en particular, Scopus, y esto es una de las críticas que yo hago aquí, pero tiene que ver con una cuestión, para mí, comercial, fíjense ustedes que toma 3 años nada más. Es decir, toma de 2006 a 2019. Es decir, lo cual ya de por sí podría recibir una crítica, porque como decíamos antes, no todas las disciplinas, esto lo comprobé en mi caso particular, cuantitativamente, estadísticamente, no todas las disciplinas, la mayor cantidad de citas se producen en los últimos años. Por ejemplo, el caso de la historia, ¿no? Entre otras. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Acá pone un ejemplo, un autor o una revista que recibió entre 2016 y 2019 44 citas sobre 143 documentos publicados, entonces su factor de impacto es de 0.3. En este caso vemos un caso que acá lo puse a propósito porque acá se pone en evidencia una dificultad en cuanto a la lectura de este factor. Porque una persona que recibió 35 citas y publicó 107 documentos, o sea, publicó menos que tiene el mismo índice de impacto. Tiene menos citas, pero tiene menos documentos. Entonces, como en toda razón, ya sea que se modifique levemente el valor del divisor o del dividendo, fluctúa mucho el valor resultante. Lo mismo pasa con el promedio. Todos sabemos que en estadística la media aritmética en una determinada distribución es muy sensible a las puntuaciones extremas. Acá pasa lo mismo con esto. Acá pasa lo mismo con esto. Por ejemplo, un autor que publicó, digamos, 100 trabajos en 10 años, en 3 años publica 100 trabajos en 10 documentos, obviamente es lo mismo que el tipo que publicó un solo documento en esos 3 años y recibió 10 citas. Van a tener el mismo índice de impacto. Lo cual esto, al momento de hacer, vamos a ver que el punto más crítico, ya lo adelanto un poco, son las evaluaciones. Al punto de evaluar, acá vemos que este factor de impacto habría que tener mucho cuidado, ¿no? Teniendo en cuenta esto, bueno, acá aparece otro factor de impacto, que es el que saca Scopus basado en uno de los indicadores que nombramos antes, que es el Field-Wide Citation Impact, que aparece aquí, que también es un cociente, pero en este caso un poco más razonable. ¿Por qué más razonable? Porque es el cociente entre la cantidad de citas recibidas por un autor en un determinado periodo y el promedio, el factor de impacto que hablamos antes, el SNP, y el promedio de citas en ese campo y en ese periodo de tiempo. Esto da, digamos, un número que es más acorde con la realidad. Es decir, bueno, ¿qué visibilidad tiene mi publicación? Si tomamos como supuesto que el número de citas es determinante la visibilidad,
vamos a ver que esto es una de las críticas más fuertes que se le hace después a la bibliometría tradicional, llamémoslo así, a lo que estamos viendo hasta ahora. Este índice es mucho más razonable. Si en mi campo el promedio de citas es tal, y yo tengo tal cantidad de citas, bueno, ahí el número resultante, digamos, es más creíble para tener en cuenta. Y acá vamos a el famoso índice H, que, como les decía yo a ustedes, esto es realmente, es una de las cosas que yo escucho a veces que tiene una lectura totalmente descontextualizada. El índice H es un índice que está muy criticado actualmente, ¿no? Pero, ¿qué es esto del índice H que tanto se habla? Bueno, acá vamos, acá esto es muy interesante y aparte es muy urticante. El índice H es un índice, es de los más recientes, que es de 2005, se publica en una revista norteamericana de la Universidad de California, y su autor es, acá viene la sorpresa, porque en realidad yo critiqué mucho este índice hoy y yo decía, no, acá me tengo que hacer como una autocrítica, dice, uy, estos yanquis sacan estos índices, y resulta que Hirsch es un físico argentino que trabaja en la Universidad de California. Entonces me tuve que comer la lengua y morder la lengua y no caer de la boca. Pero bueno, Hirsch, su preocupación en realidad eran los premios Nobel de Física de la UCLA, ¿no? Entonces decía, bueno, a ver, este índice, estos factores de impacto son muy elementales para calcular qué tan potenciales son los físicos de esta universidad para recibir un Nobel, por ejemplo, ¿no? Están en esas cosas por ahí en esas universidades. Por eso digo que el contexto es importante. Y Hirsch genera su propio índice para evaluar a los físicos de UCLA. En este sentido, me parece más que interesante. Este artículo está citado en la bibliografía sobre el final. Lo que hace Hirsch en realidad, como su disciplina en la física lo exige, es toda la fundamentación matemática de este índice. Y es el índice que ese artículo tiene para mí una particularidad desde el punto de vista bibliotecario, porque tiene un abstract absolutamente el más breve que yo he visto en los miles y miles de artículos científicos que pasó por mis manos, ya sea de las ciencias agropecuarias o de mi especialidad, que dice que el propósito del índice H es definir el número de papers, o sea, de artículos científicos, con una citación H mayor o igual, como un índice útil para caracterizar la producción científica de un investigador. ¿Qué quiere decir esto? Acá yo tomé este cuadro porque es muy interesante, es un cuadro ficticio, digamos, es decir, de un autor 1 y un autor 2. Porque Hirsch dice, a mí no me importa la cantidad de producción de un autor, ni el cociente de su producción con las citas que recibe. Ahí hay algo que matemáticamente no funciona. Entonces, crea este índice donde este autor que pone este cuadro hipotético entre un autor 1 y 2, muestra cómo el impacto, según este índice de Hirsch, es mayor a veces en una persona que recibió menor cantidad total de citas que en una persona que recibió mayor cantidad de citas. ¿Por qué? ¿Qué hace el índice de Hirsch? ¿Cómo se calcula gráficamente y sencillamente? Hirsch dice, bueno, acá hay un autor 1. Tiene una publicación ese autor que tuvo 8 citas. Tiene 2 publicaciones que tuvieron 7 citas cada una. Tiene 3 publicaciones que tuvieron 5 citas cada una. Tiene 4 publicaciones que obtuvieron 4 citas cada una. Pero después tiene 5 publicaciones que obtuvieron 3 citas cada una. Por lo tanto, el índice H, dice Hirsch, es 4. Es decir, H es el valor de la cantidad de documentos que reciben
igual o mayor número de citas. El 5 de sus documentos, él no puede tener un índice H5 porque 5 de sus documentos tuvieron solo 3 citas. O sea, menor que el número de documentos. Por ejemplo, acá hay un autor 2 que tiene un índice, teniendo mucho más citas que este tuvo 27 nada más, y este tuvo 904, tiene un índice H menor. ¿Por qué? Tiene un documento que fue citado 610 veces. Tiene 2 documentos que fueron citados cada uno 290 veces. Pero cuando pasamos a 3 de sus documentos, hay 3 documentos que fueron citados 2 veces cada uno. Por lo tanto, ya 2 es menor que 3. Entonces, el índice H de este investigador es 2. ¿Para qué sirve esto? Y esto es interesante, ¿no? Porque a veces yo escucho a algún investigador y dice, fulano tiene un índice H de tanto. ¿Y qué quiere decir eso? Y eso, desde mi punto de vista, una publicación, como vamos a ver después, tiene un índice H de tanto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si un investigador tiene un índice H de 5, quiere decir que de toda su producción hay 5 publicaciones que tuvieron 5 citas o más. Por ahí tiene 6 publicaciones que tuvieron 5 citas o menos cada una, y ya, para que alcance un índice H de 6, tiene que tener 6 publicaciones que tengan 6 o más citas cada una. No sé si está claro, pero es interesante sobre todo para cuando los investigadores quieren leer, es decir, bueno, a ver, esta publicación dice que tiene un índice H de, no sé, 100, ¿qué significa? Que esa publicación, en determinado periodo de tiempo, no sé por qué las bases de datos están tomando 3 años, para todas las ciencias por igual, si esa publicación tiene un índice de H de 100, significa que esa publicación, en un periodo de 3 años, tiene 100 publicaciones que tuvieron 100 citas o más. Eso es lo que significa el índice H. T. Hirsch lo tomó para evaluar a los físicos de la Universidad de UCLA. Y se generalizó. Como ven ustedes, muchas veces alguna de estas métricas se crea para casos particulares y termina generalizándose. Por lo tanto, lo que resulta, y a mí siempre me resultó un poco incoherente, es que este índice H se aplique a todos por igual, cuando en realidad es un índice que se crea con un objetivo muy específico, que es evaluar los físicos de UCLA. Supongamos que se pueda utilizar para evaluar los físicos de todos los lugares. Bárbaro. Dentro de esa disciplina puede funcionar. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero pasar esto a otra disciplina? Y ahí empieza el conflicto. Perdón que planteé tantos conflictos, pero a mí me parece que es interesante saberlos leer. ¿No? Bueno. Ahora bien, pasemos al otro conjunto. Estuvimos hablando hasta aquí de lo que podemos considerar lo que yo llamé episteme o fundamentos teóricos. Los más básicos he tomado porque si no esto es interminable. Piensen ustedes que justamente hice una búsqueda hace poco en la base de datos, concretamente en la base de datos Dimension, sobre publicaciones en bibliometría, y recuperé 8.514 artículos de bibliometría. Entonces, todo lo que se trata es inabarcable, y en esta introducción he elegido esos porque son los que veremos aparecen mucho más en lo cotidiano. ¿Para qué sirve la bibliometría? ¿O cómo se está usando la bibliometría? Yo aquí hice una especie de punteo de acuerdo con los actores sociales de la ciencia. Por ejemplo, las instituciones evalúan a sus investigadores y científicos. Por ejemplo, evaluar la actividad científica de los investigadores en relación a su productividad, determinar si las áreas científicas están teniendo una productividad ajustada a la regularidad de las diferentes leyes bibliométricas, determinar las comunidades más productivas y, por último, establecer políticas institucionales. Acá hice un espacio, un silencio, porque esta vamos a ver que son las zonas, las que estamos ahora son las zonas más controversiales.
¿Para qué le sirve a los investigadores la bibliometría? Bueno, en principio para detectar las revistas científicas especializadas que publican con más frecuencia sobre un tema, observar la aparición de frentes de investigación. Yo también diría que es para observar o para poder determinar los colegios invisibles, es decir, que quienes están en lo mismo que él, que es investigador, en los mismos, no solo en la misma temática, sino en la misma metodología, por ejemplo, o con el mismo abordaje. Orientar sus publicaciones para una mayor visibilidad y comunicación de su producción científico-técnica. Tener la capacidad de captación para esto es algo urticante también, capacitación de financiación tanto pública como privada para la realización de estas actividades. Es decir, hoy en muchos, para, digamos, poder optar por algunos subsidios, algunas instituciones, sobre todo el exterior, toman en cuenta algunos de estos indicadores de los que hemos hablado. Y esto lo puse también entre corchetes y en otro color porque es algo que yo estoy viendo ahora o estoy tratando de profundizar, que también les sirve para presupuestar proyectos de investigación. Obviamente, ¿qué quiero decir con esto? Si yo a lo largo de mi carrera concursé en muchos proyectos de equipos de investigación y para solicitar el subsidio, bueno, pedía un presupuesto, ¿no? Generalmente utilizamos la técnica de presupuesto por ítem, y bueno, si en los objetivos de la investigación o por las circunstancias o el contexto en que se desarrolla esa investigación, no es lo mismo si se desarrolla en el CONICET o en el INTA o en una universidad, se exige determinada visibilidad, entre comillas, o impacto, las revistas que tienen esos altos índices de impacto cobran para publicar. Y lo digo con todas las palabras, cobran para publicar. Porque los grandes grupos editoriales, como Elsevier, Springer, Wiley y otros, dicen, no cobramos para publicar. No cobramos para el acceso abierto, cobramos para procesar documentos, ¿no? Es el famoso APC o APC, que es la sigla de Article Processing Charge. O sea, le cobran a los autores para procesar sus artículos, entre comillas. Esto es un tema urticante sobre el cual estoy trabajando mucho. Hace poco estoy empezando a dibujar un poco este trabajo, y veo, por ejemplo, que en las revistas sobre 2.305 revistas de Elsevier, en una primera aproximación, calculo que el promedio de APC o de pago para un artículo es de $2.558 y la mediana es de $2.700. Hace poco leo un artículo con esto del COVID-19 acerca de que, bueno, que se había descubierto una molécula que aparentemente, esto en la Universidad de Pittsburgh, neutralizaba, bueno, el virus y qué sé yo, y que el artículo, dice la noticia, dice, el artículo se publicó en la prestigiosa revista Cell. Ahí hay dos lecturas, es decir, se están guiando por lo que se está criticando mucho en la actualidad, que es el criterio de privilegio, por un lado. Y por otro lado, esa prestigiosa revista Cell, hace un año al menos, que son los datos que yo tengo, cobraba $6.000 para publicar un artículo. Entonces, bueno, sí, en la investigación, o en el marco que se presenta la investigación, es importante publicar en esas revistas, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si eso es la regla de juego, voy a tener que tenerlo en cuenta para presupuestar. Esto es un concepto, digamos, es una idea particular. Las editoriales, ¿para qué las usan los editoriales? Bueno, las editoriales evalúan sus publicaciones. Es decir, a ver, vamos a ver que hay una base de datos muy interesante para esto. Es decir, a ver, ¿cómo está funcionando mi publicación? ¿Cuánto se cita? No sé, ¿qué índice tal o cual tiene? ¿Cómo se puede mejorar esa visibilidad?
¿Con quiénes me comparo? ¿Con quiénes me comparo? Porque bueno, si una revista que recién empieza se va a comparar con esta, no sé, vamos a ver un ejemplo, el Journal of Ecology, que tiene como 100 y pico de índice H, y bueno, me parece como que, así como si uno empieza a investigar y se quiere comparar con, no sé, con un premio Nobel. Es lo mismo. Entonces, acá también hay que utilizar con mucho cuidado estos indicadores. Son útiles, pero siempre utilizándolos con mucho cuidado. ¿Cómo se utiliza en mi campo, ¿no? En el campo de la bibliotecología? Bueno, algo como les adelanté antes, en la elaboración de vocabularios controlados, es decir, de vocabularios que permitan clasificar eh, los documentos científicos de manera tal que tengan una mayor recuperabilidad. Es una cuestión muy técnica, pero bueno, es lo que llamamos vocabularios controlados, o hoy en la web se llaman ontologías. ¿Cómo se pueden recuperar? Por estos términos, que son términos muy tipificados, con esquemas de metadatos, y que no son las palabras claves del autor. Se contrapone a palabras claves. Esto, la bibliometría nos sirvió mucho para eso, sobre todo esa ley que les mencioné de CITES. También se utiliza mucho para el diseño de sistemas de recuperación de información científica, en el ámbito de la bibliotecología, para evaluar la evolución de la actividad científica en diferentes campos temáticos. Por ejemplo, si tenemos que hacer una suscripción a revistas científicas, vamos a ver que, bueno, en el caso de Argentina se hace a través de la biblioteca electrónica, pero se puede hacer también en las instituciones. A ver, ¿cómo elijo? ¿Sobre qué criterios? ¿Me pueden servir algunos indicadores? Sí, me pueden servir, claro que sí. Para determinar qué revistas son más influyentes en determinada área o en determinada temática. Y lo que más me interesa, perdón por lo autorreferencial, como a mí en mi actividad, es conocer las prácticas informativas de los investigadores. Es decir, y acá es donde la bibliometría queda corta, ¿no? Es decir, ¿dónde publican los investigadores? ¿Cómo eligen los investigadores dónde publicar? ¿Cómo se manejan los investigadores? ¿Cómo trabajan con algo que va a ser esencial en el futuro, que son cómo recolectan datos primarios? Hoy hay una ley nacional, la ley argentina de acceso abierto, que obliga a los investigadores, que son de instituciones públicas como la nuestra, a publicar en el término de 5 años los datos primarios de su investigación en forma abierta. Es decir, esto seguramente en la próxima exposición de Janina Bellini se ve algo de esto, en cuanto a los datos, pero estos datos en archivos abiertos, en archivos con determinada apertura, no un PDF. Entonces, esta para mí es un ámbito interesante la bibliometría, porque la bibliometría hoy por hoy está cuantificando la producción en cuanto a documentos, pero ya, y se ve en la base de datos, también va a tener que hacerlo con dataset, o set de datos primarios. Bien, vamos a ver algunas fuentes de información. Acá para mí, desde mi experiencia, también esto es muy crítico y hay que tener mucho cuidado. Hay muchísimas. Acá yo cito solo algunas de las más utilizadas en bibliometría. Tal vez quiero hacer una aclaración. En la primera exposición, Miguel decía que hay mucha base de datos y que hay muchas que, bueno, que no tienen, algunas que no tienen costo, que no son costosas. Yo creo que es verdad, hay muchas que no son costosas, pero, siempre está este pero, son muy caras en realidad. Las que más se utilizan son muy, muy caras. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, que a veces la bibliometría tiene también ese obstáculo. La bibliometría tradicional, la que estamos hablando hasta ahora, ¿no? Que, digamos, las bases de datos en las cuales uno se informa, es una inversión.
La que menos se utiliza, pero que bueno, que como primera entrada se puede utilizar y hasta donde yo sé, hasta donde yo la uso es abierta, es la que de Microsoft Academy. Para mí no es una base muy sustentable, pero bueno, se puede utilizar. La otra, vamos a ver, es Google Scholar Citation. Esta es interesante, depende para qué, porque recupera mucho más, y vamos a ver por qué, recupera mucho más porque barre la web y después cuantifica ese barrido de la web, pero también es muy imprecisa, porque pueden aparecer entre los documentos supongamos que yo como investigador quiero saber a ver cómo se están visibilizando mis documentos, y por ahí me trae un documento que yo escribí, que unas 3 hojitas que en una publicación, digamos, que era una especie de texto casi de divulgación, pero en un sentido muy amplio, y me lo trae también. Yo no sé si quiero tener en cuenta esto, ¿no? Entonces, a la hora de consultar las bases de datos hay que tener mucho cuidado y analizar no solo la cobertura de la base de datos temporal, sino la cobertura en cuanto a criterios de inclusión de documentos en la base de datos. La otra, que hasta hace poco era casi la única, hasta por lo menos en el siglo XX, la única base de datos de este tipo era la Web of Science, o WOS. En realidad, bueno, los que tienen algunos años como yo, la WOS es la que toma los famosos Science Citation Index y Social Science Citation Index. En mi época, cuando comenzábamos nosotros, para cuando nos evaluaban, decían a ver si aparece en el Science Citation Index, y eran unos libracos, unos volúmenes, unos libracos que los bibliotecarios nos moríamos, porque levantar eso era realmente una cosa de hoy de gimnasio, ¿no? Era una máquina de un gimnasio, porque pesaban tremendamente. Fíjense ustedes cómo ha evolucionado hoy la incidencia que tuvo la tecnología en todo esto, porque en realidad muchas de las propuestas de Price en el 60 recién ahora se pueden llevar adelante con cierta facilidad. Otra base de datos que es muy conocida es Scopus. Acá una aclaración, cada una de estas bases de datos tiene un propietario, ¿no? En este caso, Web of Science es de Thomson Reuters, no sé ahora quién, creo que lo habían vendido. Scopus es de Elsevier, desde 2002 aparece, y la cobertura es a partir de 1960. Una que a mí me parece muy interesante, es Dimensions. Dimensions es de Springer, también tiene un propietario, pero es una base de datos que es parcialmente libre. ¿Qué quiero decir con esto? Tienen la misma modalidad que tienen hoy las aplicaciones de un celular. Es decir, bueno, hasta tanto es gratuita, pero si vos querés esto más, tenés que pagar. Y ahí es cuando empieza la cosa. Para darles, por ejemplo, para que tengan una idea más o menos de montos relativos, yo hice un trabajo sobre la producción de los investigadores del INTA en el 2016, y me basé en esta base de datos de la Web of Science, porque en ese momento pagaba el CAICIT, que depende del MinSIT, pagaba la suscripción. El CAICIT lo quise hacer después en el 2018 para la producción de 2017, o sea, seguir con esa línea de investigación que había tomado para conocer la producción del INTA, y el CAICIT me dice que la deja de suscribir. Entonces, bueno, inocentemente digo, bueno, voy a averiguar a ver si la puedo suscribir al INTA. En el 2018 salía $30.000 anuales. Para que ustedes vean que detrás de esto hay un negocio editorial también, ¿no? Hay que decirlo, ¿por qué no? Dimension de Springer tiene una parte, lo que hace a documentos y patentes es gratuito, y yo lo puedo consultar, pero otros datos mucho más interesantes que eso
No, perdón, documentos y patentes no, documentos y dataset. Pero patentes no, por ejemplo. No es gratuito. Otra cosa que también es muy importante, las grants, los subsidios, el tema de subsidios, que también lo trabaja mucho, como ven ustedes, ya van más allá de los documentos. Dimension, esa parte no es gratis. Y por último, otra que yo destaco mucho, sobre todo me gusta mucho para evaluar revistas, no evaluar, sino, no soy quien para evaluar una revista científica, pero sí para tener una noción cuando un investigador me pregunta ahí, Nicolás, mira, estoy entre publicar en esta o esta publicación científica, ¿cuál es tu opinión o cuál recomendación? Yo consulto mucho esta base, la SciMago. SciMago Journal Country Rank, en este caso Country Rank en realidad se llama SciMago Journal Ranking. Aquí hay un pequeño error porque yo la consulto mucho sobre la parte del Country Rank, que es la de países. Después les voy a mostrar algo de SciMago, van a ver ustedes que es muy interesante. El tiempo. Bueno, acá está Microsoft Academic, que vemos la cantidad de citas que recibe, o sea, como para tener en cuenta. En realidad estos datos, si uno los analiza, cuando utiliza la base se da cuenta que no es para todo lo mismo, no es para todos los indicadores lo mismo. Acá está una visualización de Microsoft Academic. ¿Para qué sirve? Por ejemplo, bueno, para una determinada área, como es esta que creo que tomé, biotecnología, ¿cuáles son las publicaciones más, en esta base, cuáles son los documentos más representados? ¿Cuáles son los autores top, o los autores que más escriben en esa área? Y también cuáles son a veces las publicaciones más representativas, y para esos datos. O sea, esta base es muy general. Después está Scopus, que Scopus no es gratis. Nosotros la tenemos porque está dentro de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología, y el INTA, como parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, tiene acceso a Scopus por eso, por la Biblioteca Electrónica. Si ustedes ven acá sobre la izquierda, aparece este famoso loguito de la Presidencia de la Nación, ¿no? Que me dice que yo ingresé porque estoy acá. Bueno, aquí se pueden hacer búsquedas de todo tipo, ustedes ven, admite operadores lógicos y otros filtros. Se puede buscar por un documento en particular, por autores, por filiaciones, y una búsqueda avanzada donde se puede combinar todo esto. Aquí yo hice una búsqueda sobre el INTA, por ejemplo. Vemos la cantidad de publicaciones de INTA, vemos la cantidad de documentos por filiación específicamente, y la cantidad de autores. Entonces, yo aquí puedo entrar, por ejemplo, acá documentos por área. Veo que, por ejemplo, estas dos áreas son netamente donde más publica el INTA. Acá hay una graficación justamente de en qué áreas está publicando más el INTA. Después, esto es interesante, las colaboraciones con otras instituciones. Es decir, hay un trabajo, unas francesas que han hecho en 2007, creo, no, 2012, una relación entre la cooperación entre el INRA y INTA sobre un estudio puramente bibliométrico, que está citado también en la bibliografía, y también poder ver los documentos por fuentes, es decir, y esto a mí me interesa mucho como bibliotecario, y ¿dónde publican más los autores de INTA? ¿En qué revistas se publica más? En realidad, si tuviéramos más tiempo, se podría hacer una navegación y mostrarles más, pero acá tomé. Acá es de un autor en particular, que obviamente traté de que no se viera, la evolución entre la cantidad de documentos recibidos y esto en rojo son las citas recibidas. Otra base de datos es esta Dimension, que me gusta mucho. ¿Por qué? Porque toma no solo publicaciones científicas, sino que toma, por ejemplo, estudios clínicos, patentes de ya, estudios de política, documentos de política científica, toma publicaciones, pero también toma grants. Pero esta base de datos, que la vemos acá, es muy interesante. Acá podemos sacar, y yo he buscado por determinado tipo de documentos, y hay una cosa que ustedes ven acá que incluye, que esto es muy interesante, que lo vamos a ver ahora, me estoy apurando porque tengo miedo de no llegar, que son las Altmetrics. Las Altmetrics son
una crítica a estas métricas que estamos viendo hasta ahora. La revista, otra fuente importante es Imago, que es para ver, justamente, evaluar revistas. Aquí vemos, yo tomé el Journal of Ecology, tiene un índice 772, muestra la evolución de las citas de esa revista en el tiempo, acá está graficado. El total de citas en verde, por ejemplo, y acá las autocitas. Hace algunos análisis interesantes. A mí me interesa mucho uno que hacen, que está aquí, que son de una revista, qué artículos son citables y qué artículos no son citables. Porque hay revistas que, por ejemplo, un artículo puede tener muy poca probabilidad de citación. Eso nos pasa mucho a los bibliotecólogos. Por ejemplo, hacemos un estudio sobre las publicaciones en agronomía, por ejemplo. Lo publicamos en una revista, no sé, la Agronomy Journal. Y es muy poco probable que sea citado ahí, porque los consultan en esa revista son la mayoría agrónomos. Así que, una editorial de una revista. Bien, y aquí abajo pone los famosos cuartiles, un índice propio, que es el SJR, o el Saimago Journal Ranking, que es más interesante que el de Saimago, pero no lo transparenta, no sabemos cómo lo calculan. Una cosa que quiero aclarar, sobre todo cuando se habla de base de datos, por ejemplo, Scopus y demás, uno se cree que en Scopus, cuando consulta esta base de datos, ahí tiene todas las publicaciones. No. Allí aparecen las publicaciones indizadas por Scopus. ¿Qué quiere decir? Que si yo publico en una revista, y esa revista no está indizada en Scopus, no figura ese dato. Por eso son muy relativas las bases de datos. Hay que tenerlas en cuenta esas fuentes de información. Cuidado, porque hay muchas revistas, e incluso revistas muy importantes, no me quiero extender en esto, pero que no las indice Scopus. Por lo tanto, esos guarismos también, bibliométricos, yo los pongo en duda. Hay una crítica muy fuerte a las... quiero redondear más o menos para que quede en medio de preguntas. Hay una crítica muy fuerte que son las que generan lo que se llaman almetría, dice acá. Generalmente aparece como Almetrics, que es un acrónimo de Alternative Metrics. ¿Y por qué Alternative Metrics? Porque en lugar de tomar en cuenta solo las citas que pueda recibir un documento, es decir, nivel de citación, lo toman también, pero toman otros indicadores. Por ejemplo, lo que llaman visualizaciones. Las veces que ese documento se vio en la web, y no en una base de datos en particular. O sea, las veces que fue descargado, por ejemplo. Las veces que fue descargado de Research, si lo pusimos en alguna base de datos, ahora no recuerdo, ResearchGate, por ejemplo. Toma en cuenta, por ejemplo, también hace métrica de los comentarios recibidos de una publicación en Facebook y en Twitter, cosa que obviamente no hacen esas bases de datos que vinimos viendo hasta ahora. Lo que vinimos viendo hasta ahora es lo que se llama comúnmente en este campo la bibliometría tradicional. Entonces toma en cuenta este concepto de visualizaciones, concepto de comentarios, el concepto de marcadores, por ejemplo, cuántas veces se bajó en Mendeley, o los investigadores que usaron ese gestor de base de datos bibliográficas lo marcaron en un documento. Es otra, ¿no? O sea, también lo de las citas recibidas, que llaman citas, y algo que es muy interesante que está apareciendo ahora como novedad, las bases de datos de recomendaciones. Es decir, hay bases de datos que los datos que están procesando es de recomendaciones de artículos. Por ejemplo, en el área, la que yo encontré hasta ahora, una que la nombran de forma muy rara, dicen, la llaman FMIL, ¿no? En realidad se llama Faculty Opinions, que es una base de datos de medicina, ¿no? Y ahí, bueno, ponen los artículos, y uno leyó tal artículo, va y entra y pone recomendado, ¿no? Un poco como hacen incluso estos sistemas que usamos tanto ahora en la pandemia en los celulares para decir, bueno, califique a tal servicio tal otro. Una cosa por el estilo. Eso es lo que miden las Altmetrics. El tema más conflictivo de todos de las Altmetrics es cuando las Altmetrics se utilizan para evaluar investigadores. Acá es donde se produce un verdadero colapso.
se produce una verdadera colisión. ¿Por qué? Porque se considera que no son apropiadas las métricas tradicionales que vimos antes de impacto para medir investigaciones. Incluso hay documentos de investigadores, acá yo cito uno que es el Manifiesto de Leiden, que proclaman que el problema es que la evaluación pasó de estar basada en valores de expertos a depender de estas métricas, se refiere a las métricas anteriores. Los indicadores han proliferado, normalmente bien intencionados, no siempre bien informados, y a menudo mal aplicados. Esto lo dice una investigadora, se llama el Manifiesto de Leiden, porque lo elaboraron investigadores que estaban en una conferencia en la Universidad de Leiden. La autora, una de las autoras principales, está citando también la bibliografía. La lectura es muy interesante, porque son 3 paginitas, pero con 10 puntos, es hits, ¿no? Algunos de los puntos, bueno, para destacar, dice, la elección y uso de los indicadores tiene que tener en cuenta los contextos socioeconómicos y culturales, se necesitan indicadores normalizados por campo, los indicadores deben ser examinados y actualizados periódicamente, deben ser transparentes para los que son evaluados. Es decir, una serie de críticas. Anterior al manifiesto de Leiden, en 2012, hubo otro manifiesto que ustedes van a sentir nombrar, que se conoce como DORA, como el nombre de la mujer. DORA no, pero significa Declaration of Research Assessment. Es una sigla que o también se conoce como el manifiesto de la ciudad de San Francisco. Eso para ver un poco lo que le decía yo antes, ¿no? Los puntos controversiales. También otra crítica es de Amelica, que es una infraestructura de comunicación para la publicación académica y la ciencia abierta. La ciencia abierta, yo creo que lo que ha producido una verdadera revolución en el mundo de la comunicación científica y el consumo científico es la ciencia abierta. Es típica del siglo XXI, lo que abre la ciencia abierta es lo que se conoce como la Declaración de Budapest, o la Declaración de las 3B en 2002 y 2003, que son en la ciudad de Budapest, la ciudad de Bethesda en Estados Unidos y la de Berlín en Alemania. No me quiero extender, no sé cómo estoy de tiempo, no sé, creo que estoy en tiempo. ¿Y cómo lo utilizamos nosotros en el INTA? Bueno, para medir la visibilidad de nuestro repositorio INTA digital, ¿no? Ustedes acá pueden ver, por ejemplo, el total de páginas visitadas, es un indicador que utilizamos, las sesiones, el total de usuarios que recibimos, esto es en el 2020 hasta ahora, la geolocalización, la cantidad de visitas, la cantidad de usuarios nuevos y usuarios usuales. Esto siempre es un principio, acá parecería que esta graficación me indicara que hay una correlación entre estas dos variables cuantitativas, habría que profundizar, y sobre todo ustedes ven que el repositorio se visualiza en todo el mundo. Bueno, y por último, algunos de los autores y citas que hice las registré en una muy, muy breve bibliografía. Como les dije, hay más de 8.500 artículos sobre bibliometría indizados en Scopus. Y bueno, nada más que agradecerle mucho por su atención y por esta posibilidad. Muchas gracias. Excelente, Nicolás. Muy bueno tu presentación. Hay tanto para aprender, me imagino que los investigadores se estresan después de decir, bueno, todas estas cosas que uno puede aplicar. Claro, ¿sabés qué pasa? Que, a ver, esto voy a hacer un poco de propaganda para mi profesión. En realidad, yo cuando era investigador, todas estas cosas las dejaba en manos de los bibliotecarios del Instituto de Investigación. Entonces yo iba y decía, muchachos, yo quiero publicar este artículo, a ver, búsquenme dónde tal cosa, ¿no? Me van a matar los bibliotecarios del INTA, por lo que estoy diciendo, pero es así, esto es un conocimiento que tiene que ser básico en la bibliotecología. Y yo me desentendí un poco de eso, porque el investigador, con todo lo que tiene que hacer, el investigador tiene que concentrarse, en mi punto de vista, y lo digo esto desde investigador, en tu investigación. Después, ¿dónde publicás? Te pueden asistir, ¿dónde publicás? ¿Qué objetivo tenés para esa publicación? ¿Qué sé yo?
eso tendría que dejarlo en manos de, para mí, ¿no? Para alivianarse un poco de gente, de bibliotecarios que están en esta temática. Porque aparte el investigador tiene que después de hacer la evaluación, tiene que, tiene que hacer informe, es una locura. Yo lo que apunto es que, bueno, que en mi trabajo es ser aparte un asistente de esas investigaciones y de esos investigadores, ¿no? Sí, sí, eso. Porque también depende mucho del objetivo. Si vos querés publicar algo, pero ¿en qué contexto lo querés publicar? ¿Para qué? ¿Cuál es tu objetivo? Si el objetivo es que lo visualicen en esta categoría de prestigio, ¿no? Los investigadores, otros investigadores de ese ámbito, bueno, ahí sí te digo, bueno, vamos a buscar en tal o cual lado y vamos a tomar en cuenta estos indicadores y no otros. Tal cual. No es lo mismo si sos un Nicolás, investigador. te pido una cosa antes de seguir. ¿Podés dejar de compartir la pantalla? Así nos vemos en mi grupo. Deja de compartir. Ah, sí. ¿Te perdimos ahí, Nicolás? Ahí estás. Ahí está. Perfecto, perfecto. ¿Ya está? Sí, podés salir de... Fíjate que no soy muy ducho con No, esto. todavía estamos en tu computadora. Tenés que poner stop sharing, algo así, o Sí. abajo. O sea, para que ya... Apa, veamos. Lo que pasa es que no puedo... No puedo. Es el icono de abajo donde dice compartir pantalla en verde. Sí, ya lo sé, pero no... Parate. Me salí, me parece, del... ¡Apa! ¿Qué problema? Para que no puedo... Nicolás, yo te lo puedo dejar de compartir, te lo voy a dejar yo, te lo voy a sacar yo. Porque tuve acá un problema. Porque soy co-host, ahí está. Muy bien. Ah, gracias, porque tengo un problema acá con la compu mía. La verdad que les confieso con total sinceridad que tenía mucho temor porque anduve con muchos problemas de internet, con la estabilidad de la conexión. Y digo, bueno, estaba muy tenso con eso y traté de minimizar todo lo que pude. Así que... Genial, Nicolás, genial, Nicolás. Ahora tenemos un par de preguntas, no sé, Paula y Leti, si las quieren recoger, seleccionar y bueno, y vamos. Sí, no sé si quedó claro en cuanto a lo que más me interesaba, dar el contexto en lo que esto surge, porque si no, se está aplicando realmente, desde mi punto de vista, de una manera muy parcial, ¿no? No, ni hablar, eso creo que nos ha abierto un montón la cabeza de todas estas opciones. Obviamente esto requiere, como decís vos, una especialidad. Esto requiere estudiar, conocer en detalle los indicadores, qué dice cada uno, qué no dice. Y también conocer un poco, por lo menos de mi inquietud, ahora después Paula y Leticia van a recoger las preguntas, de qué uso se le da real a esto dentro de la institución en Argentina. O sea, qué uso real le estamos dando. En términos es una discusión aparte, pero digamos... pero es interesantísimo y a mí es lo que más me interesa. Sí. Incluso hay cosas en lo que no se le está dando uso, como por ejemplo en presupuestar. Presupuestar, o sea, ¿por qué algunos investigadores, esto lo decía otra vez en una conferencia internacional, un especialista en bibliometría de la Universidad de Antioquia de Colombia, ¿por qué ellos calculan que en el 2020 van a tener un gasto de más de $300.000 en APS, en publicación? Entonces decía, ¿por qué un investigador está publicando en una revista, supongamos, ¿no?, que exija de cuartil 1, que cobra $3.000 y tal? Hay otra revista de cuartil 1 que por ahí tiene mayor índice H o mayor índice y factor de impacto que te cobra, no sé, 1.500. ¿Me entendés? Porque, o sea, también esa es otra variable a tener en cuenta. Si cuánto quiero poner yo para cosas. Claro. Y después, ¿por qué les tengo que poner para regalarle esa plata? Si tengo que poner, pongo para publicar en acceso abierto. En una revista de acceso abierto, en una revista híbrida que permite el acceso abierto. Porque vos le estás... vos fíjate qué interesante que es esto. El INTA, vamos a poner el INTA, ¿no? Porque si no, o cualquier institución, está pagando una producción suya 3 veces. Le paga al investigador, paga para publicar al investigador, y después tiene que suscribir la revista.
Claro. Es un negocio redondo, es un negocio tremendo. Es como si yo fabrico pollo, te lo regalo a vos, te digo, mira, yo te regalo los pollos, vos vendelo y sacá la plata. ¿No? No, yo no quiero nada, yo los pollos los crío yo, pero vos vendetelo vos y quédate con la plata. Ah, me decís vos, sí, pero ahí, ¿qué hago mientras tanto? Yo tengo que empaquetar los pollos, los tengo que guardar. No, no, yo te lo doy muerto y todo ya, ¿eh? No, no, pero tengo que ponerlo en algún... No, pagame el lugar donde lo voy a almacenar. Y te digo, bueno, pues te lo estoy regalando. Ah, no me importa. Sí, pagame, bueno, bárbaro. ¿Y vos qué me das? Y yo le pongo un anillito al pollo que diga Pollos Tripaldi. Pero te queda con todo. Cuando uno da un artículo a una revista, hace eso. Claro. Bueno, si quieren podemos comenzar con el tema de las preguntas, como para no extendernos tanto, ya son 40. Bueno, buenos días a todas y a todos. Recuperamos algunas preguntas, hay algunas preguntas que son más contextuales, otras que tienen que ver con los indicadores bibliométricos y otro con respecto a la institución, la producción científica del INTA frente a organismos de ciencia y tecnología. Algunas como por ahí más específicas o más institucionales. Acá la primera que puedo recuperar es, ¿cuál es la situación del INTA frente a otros organismos de ciencia y tecnología en ciencias agropecuarias? Bueno, para eso habría que hacer un estudio bibliométrico. A ver cómo. Justamente, ¿no? O sea, habría que plantear justamente, bueno, qué indicadores tomamos, a qué nos referimos. No se puede contestar, decir, bueno, si vos me decís, mi impresión es que el posicionamiento es muy bueno. Hay un trabajo de 2016 de 3 investigadoras del INRA, que como les comenté antes, también está en la bibliografía y citado, que ellas hacen una evaluación en ese momento de la productividad del INTA y productividad del INRA y el índice de colaboración. Yo creo que es buena, pero también creo que no está totalmente representada en esas bases de datos. ¿Por qué no está totalmente representada en esas bases de datos? Porque en esas bases de datos están representadas la producción de INTA que está en revistas indizadas por esa base de datos. Pero ¿qué pasa con los informes técnicos, por ejemplo? No es literatura, digamos, hecho profesional. ¿Qué pasa con los videos? ¿Qué pasa con otro tipo de documentación? Hoy la ciencia, cuando Sola Price presenta este proyecto de la cienciometría, la tipología de documento por excelencia es el artículo científico. Hoy la ciencia cambió mucho en cuanto a su comunicación y hacia su difusión. Hoy se habla hasta de ciencia colaborativa. Entonces, ¿qué pasa? Hay otros, como dicen las Almetrics, hay otras producciones. Entonces, el INTA sí tiene buena representación en las datos, sí, pero si nos quedamos con eso, nos vamos a quedar con una visión parcial. Es decir, ¿se entiende esto? Es decir, porque el INTA tiene como objetivo no solo la publicación científica. ¿Qué pasa con los artículos de divulgación? ¿Qué pasa con, digamos, con los informes técnicos? ¿Qué pasa con los datos abiertos, datos primarios, por ejemplo, de recolección de rendimiento de variedades? ¿Aparecen? ¿Cuándo aparecen todo ese trabajo? Sí, lo ponen en una publicación. Pero en realidad nuestro repositorio está abierto a cargar esos datos. Y la ley dice que esos datos tendrían que estar a disposición le dan un plazo 5 años después de producidos, por ejemplo. Hoy nuestro tema en el repositorio más candente, yo logré captar 3 sets de datos nada más del INTA, y en repositorios no INTA, ¿no? Entonces, sí, la representatividad del INTA uno puede decir, bueno, ¿es buena? ¿Es mala? ¿Es regular? Bueno, depende contra qué lo comparemos, primero. Y siempre teniendo en cuenta que en estas bases de datos, que generalmente son las más consultadas, como Scopus, que es a las que tenemos acceso aparte en el INTA, están solo las revistas indizadas. Yo escribí un artículo que hace muchísimos años, que me dio, también es un artículo histórico, ¿no? Pero me dio muchas satisfacciones en cuanto a lo que fue leído, y no figura esa revista en Scopus. Y sin embargo, yo, en ese caso, ¿por dónde lo busco? Lo busco por Google Scholar, y tengo la sorpresa que un artículo que escribí en 1988 tiene 30 y pico de citas
en estos últimos 3 años. O sea, ¿qué pasó? Y bueno, ya ahí la bibliometría llegó hasta ahí. ¿Qué pasó? Hay que analizar. Y ahí entra lo cualitativo, los 3 años para que este artículo se publicara así. Pero sí, el INTA tiene autores de muy alta producción. No voy a nombrar, pero sí, lo busqué eso. Lo busqué, vi autores y bueno, sí, hay autores de muy alta producción. Pero ya les digo, hay que ver qué es lo que uno quiere evaluar. ¿Quiere evaluar la producción científica? ¿Qué quiere evaluar? En ese sentido surgieron algunas preguntas o algunos planteos que tienen que ver con los sistemas de evaluación del INTA. Y una de las preguntas, hay 2 preguntas que están vinculadas y te las hago extensivas, que dice, en algunas ocasiones en el INTA se aplicaban estos criterios para evaluar extensionistas, ¿no? Los indicadores bibliométricos, dice, alguna autocrítica, esa una. Y una segunda que también, digamos, está muy vinculada a esta, que dice que considerando los sistemas de evaluación en INTA, las modificaciones en los esquemas de construcción de conocimiento y los nuevos medios bibliométricos, ¿cómo podrían adecuarse estos a la heterogeneidad de acciones que desarrolla la institución? Bueno, un poco lo que estabas planteando ahí, ¿no? Esto de que el repositorio está abierto a, digamos, a muchas... Mirá, te voy a poner un caso que es muy interesante lo que están planteando. Yo no me voy a meter, bueno, aunque yo estoy un poco casi inimputable, ¿no? Porque, no sé, en un año por ahí me jubilo ya y no me van a... Si me echan ahora, no me quiero meter con el INTA ni con las políticas, pero eso tiene que ver con que el INTA defina política de cómo quiere evaluar. Yo creo que disculpe, ¿no? Es una opinión personal, la evaluación del INTA, en comparación con otras, es muy benévola. Si vos comparás la evaluación que hace el INTA con la que hace el CONICET, en el CONICET te quieren matar. Lo del CONICET, para mí, yo debo aclarar otra cosa. Primero, como aclaré que no soy un cuantitativista puro, es decir, no soy un especialista en bibliometría, porque mis estudios son cuantitativos, soy partidario de la ciencia abierta. ¿Qué quiero decir con esto? Y creo que el INTA tiene una política de ciencia abierta, que es la resolución 940 de 2019, en la que tuve, digamos, el honor de que me participaron. ¿Cuál es el mejor indicador para evaluar en el INTA? Para mí va a tener que ser el repositorio. ¿Por qué? Porque la ley exige que todo lo que produce los investigadores del INTA tiene que estar en el repositorio. La ley lo exige, es una ley nacional. ¿Se entiende? Entonces, ahí va a estar la verdadera producción de INTA. Por eso, en la última evaluación, aparece un pequeño texto, en cuanto a uno tiene que ver las publicaciones, que dice, ahora no se tendrá en cuenta, pero bueno, algo así, en las futuras evaluaciones, la publicación se recuerda que tiene que estar en el repositorio institucional. Claro, pero ahí, perdón que te interrumpa, pero ahí está bien, porque de la producción científica sabemos que hay indicadores como más claros, pero el otro tipo de producción, lo que decíamos, divulgación, videos, que, digamos, por ahí no, bueno, en el repositorio sí, pero por ahí no es tan visible como una producción científica. Bueno, ahí hay todo un tema con eso. Bueno, porque ahí hay que tener que considerar otras fuentes. Ahí lo que pasa es que depende, digamos, de la política y depende también de la bajada de los evaluadores. Es decir, ¿qué tenés que considerar ahí? No solo esas fuentes, digamos, que están dentro de la cultura del privilegio. Otras, por ejemplo, fuentes como Google Scholar barre la red. O sea que si lo tuyo está en la web, va a aparecer. La página web del INTA. Sí, ahí ya depende, para que sea una evaluación para mí más equitativa, que se consideren primero diferentes tipologías de documentos, no solo artículos científicos. Que se consideren diferentes fuentes para la verificación de esas cuestiones. Y que los investigadores, en función de sus objetivos, sepan, o sea, no gasten energía de más y sepan enfocarse en cuanto a la comunicación de sus resultados, a lo que quieren obtener, hacia lo que pretenden de esa producción. ¿Se entiende? No sé si está claro. O sea, la palabra clave es, como decía algún hombre de ahí de Scopus en unas charlas que dio, depende. Es verdad. Yo prefiero decir sí, pero, ¿no? Es decir,
no hay una... en cada caso, cada investigación, como le digo a mis alumnos digamos, que están haciendo la tesis, bueno, cada investigación, cada caso es un caso particular. O podemos tomar un grupo, si bueno, hay un grupo de científicos que quiere tener esa visibilidad internacional, bueno, ahí hablamos. Es una cosa, ¿no? Ahora, para las evaluaciones, hay un documento abierto, si ustedes quieren, para hacer, incluso para opinar que lo subió Claxo, que se llama FOLEC, que es un documento en donde justamente se están planteando cómo sería una evaluación equitativa a nivel regional, a nivel de Argentina, ¿no? Teniendo en cuenta estas dos declaraciones que les comenté yo, la que se llama el Manifiesto de Leiden, y esta declaración de San Francisco, que es la DORA. Le decimos la DORA, parece como, pero en realidad es, bueno, es la sigla esa que les dije, ¿no? Sí. No sé si contesté. Perfecto. ¿Qué más? Lo único, discúlpame Paula, creo que esto lo hace más difícil, es uno complejiza la discusión, pero también eso lo hace más difícil para después tomar decisiones, digamos. y tomar decisiones en términos de asignación de recursos, de líneas de trabajo, etc. Ese es el gran trade-off que tenés en incorporar todo este corpus de conocimiento no estructurado, conocimiento al cual la producción científica no estaba acostumbrada, que debe tenerse en cuenta porque el esfuerzo de los investigadores se traduce en múltiples formas, pero a su vez eso complejiza la discusión de cómo después lo utilizás como una manera de administrar recursos, definir políticas. Yo creo que eso es algo, no se va a solucionar, claro. Digamos. Simplemente hay que mejorar los estándares para, digamos, de algún modo homogeneizar ese tipo de información. Algo que queda claro a nivel internacional, por estas declaraciones que yo le digo a ustedes, que la bibliometría tradicional, llamémosla así, de estos factores de impacto y demás, esto lo dicen los investigadores mismos, no puede ser el único indicador. Por ejemplo, esto, curiosamente, donde yo veo por investigadores que me escriben de CONICET, dice, bueno, si vos estás en determinada categoría, cuartil 1, cuartil 2. Entonces ahí ya tenés si vos estás trabajando en esa institución, ya tenés una regla de juego. Así, bueno, si yo tengo que publicar, más allá de lo que yo piense, vamos a ver. Pero ojo, que hay revistas que llaman diamantes. ¿Qué es una revista diamante? Una revista que no te cobra para publicar. Hoy es una revista diamante. Sí, vos publicás, no te cobran para publicar. Pero hay infinidad de estas revistas. Yo empecé a hacer un estudio sobre las revistas diamante en ciencia agropecuaria. Es más, en la biblioteca electrónica, si ustedes van a estadísticas, en la biblioteca electrónica, van a la biblioteca electrónica, ahí hay un lugar que dice revistas que no cobran APC o algo así. Hay un montón. Y hay de muy alto nivel. No se crean que son solo revistas. Hay revistas de cuartil 1, cuartil 2. Otra cosa que a veces, no sé, que uno dice, el otro día a un investigador me trajo un par de revistas y digo, ¿por qué no publicás una revista, la que le digo yo, una revista china? Me dice, pero China, vos no sabés. China es el segundo país en producción científica del mundo. Y tiene un montón de revistas de un altísimo impacto. Ya con que la consulten los chinos nada más, y la citen los chinos, ya está. Porque son miles de millones de tipos, ¿no? Pero que tienen muy alto impacto y que no, por ejemplo, no cobran APC, ¿no? Bueno. Te pongo un ejemplo. Ahora con esto coronavirus, ya que estamos tan permeado por la temática, yo estuve buscando en una base de datos de métricas, y ya hay 57 estudios métricos sobre coronavirus. Estudios métricos. ¿No? No te estoy hablando de estudios que, bueno, se considera que en Iberoamérica cada día hay 31 documentos científicos sobre coronavirus más. Hay una estadística que se ha aparecido incluso en un diario. Y hay estudios métricos que son realmente de los chinos que son loquísimos e interesantes. Por ejemplo, la producción bibliográfica en COVID tratado por medicina tradicional china. Amiga, ¿cómo puede ser? Y lo lees y te digo que, bueno, lo leo en inglés, en chino no me todavía sé muy poquitas palabras, pero lo que sí está claro que hoy por hoy, como va evolucionando la ciencia, salvo las políticas institucionales, cada uno las define,
la bibliometría es muy útil, para mí es utilísima, pero no es lo único. No se puede tomar como, y mucho menos para evaluar. Perfecto. Bueno, eso ya depende de las políticas. Va más allá de la bibliometría. No sé si hay otra pregunta, alguna otra cosa que les interese. A mí la verdad me... Y ojo que yo no utilizo la bibliometría, pero hasta ahí, para investigar. No soy un cuantitativista, pero me es útil también. Sí, ¿alguna otra pregunta? Hay un comentario que creo que era de Marcelo Grabois, que lo digo porque está como bastante orientado a su equipo. Me pareció interesante para recuperar un poco esto último que veníamos hablando. Dice, es curioso que la bibliometría haya generado muy escasos y pocos utilizados indicadores de impacto fuera del ámbito académico. Da la sensación de que se circunscribe a una automirada hacia adentro de los científicos entre sí mismos. Tal vez como dijiste, Nicolás, es evidente la influencia de los intereses de las editoriales en el desarrollo de esta disciplina. En nuestro equipo usamos la bibliometría para identificar caminos de desarrollo e impacto en los procesos de innovación tecnológica. Y se propondría nuevos indicadores para las ciencias relacionadas a las tecnologías duras, es como número de citas en papers, en patentes, número de citas de papers en notas periodísticas, en estudios de mercado y economía. A ver, acá hay dos cosas que yo señalé desde el principio que entiendo el comentario y lo respeto, pero mucho, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay dos ámbitos. Una cosa es el ámbito de las ciencias métricas como la cienciometría. Hay especialidades como la informetría que se ocupa de esas variables que nombraba recién Grabois, pero una cosa es el corpus epistemológico de esta disciplina, y otra cosa es la aplicación. Cuando surge esto, por eso yo soy bastante historicista, cuando surge esto como disciplina, el proyecto o el programa de investigación de Sola Price, de Eugene Garfield y de otros, no era usarla para esto que se está usando ahora. No era para evaluar, era para conocer la ciencia, para conocer cómo la ciencia, aplicando, en ese momento no nos olvidemos que está ahí un poco todavía de influencia del positivismo lógico, ¿no? Aplicando lo que ellos consideraban que era el método científico, que basaba sus afirmaciones en formulaciones matemáticas. Entonces, sobre todo teniendo como paradigma la ciencia física. No es casualidad que muchos físicos han incursionado en la epistemología, como el caso de Thomas Kuhn, o han incursionado, como últimamente Hirsch, en el ámbito de la bibliometría. El objetivo epistemológico es otro, es conocer la ciencia, conocer las prácticas científicas, conocer cómo evoluciona la ciencia. Es más, muchas de las cosas que vimos en el tema de patentometría tienen su base en alguna de esas leyes bibliométricas. Por ejemplo, esos frentes o esas tendencias, esos posibles escenarios. Eso tiene que ver con la ley de Sola Price de dispersión de la información científica. Y otra cosa que es muy interesante resaltar, que estos indicadores no son determinantes. O sea, continuamente se están generando nuevos indicadores. Continuamente, es decir, se podría pensar en algunos donde haya vacancia, de ponerse a trabajar en la gente que está en esto, generar eso. Por ejemplo, hace 2 días recibí una invitación, el año que viene se va a hacer un congreso que se llama ALT con T, Metrics, o sea, métricas latinoamericanas. Y tiene en la presentación a ponencias, que se va a realizar, no sé cómo se va a realizar virtual o qué, está convocando la gente de la Universidad de Antioquia en Colombia. Es decir, a ver, en las ponencias hacer propuestas justamente de indicadores o de posibles modelos, incluso, para poder evaluar determinadas variables o determinados aspectos o elementos que o bien no han sido elaborados todavía, o bien sean una
una contrapropuesta a los existentes. Está en continua evolución esto, ¿no? Sin ser yo un bibliómetra, esto es así. Es así. Habría que ver si no aparecen esos indicadores. Por lo pronto ya las Altmetric te están midiendo tu visibilidad en las redes sociales. No solo redes sociales generales como Twitter o Facebook, sino también en ResearchGate, por ejemplo, o en Mendeley, o en otras comunidades científicas. Siempre depende cuál es el objetivo. O sea, ¿cuál es el objetivo que tenés? No es una receta infalible y determinada. Hay que evaluar muchas cosas. Yo creo que en cierto sentido, Nicolás, yo me llevo de tu charla, ya tenemos que cerrar en 3 minutos. Después prendamos la cámara todos para sacarnos la foto. Yo me llevo de tu charla, y en realidad esto creo que lo que más me gusta de lo que expusiste, es que hay que mirar esto mucho más allá de la evaluación, ¿no? Porque en realidad toda esta importancia y este potencial uso de la bibliometría para asistir a los investigadores, a mejorar su búsqueda en el campo de estudio, mejorar la búsqueda de grants, entender cómo son las relaciones de colaboración con otras instituciones. Yo creo que eso tiene un potencial para nosotros, digamos, como para el proyecto en el cual nosotros estamos, pero para los investigadores de INTA muy grande. Más allá de mirarlo del lado más del garrote de la evaluación y el ranking y etcétera, sino mirarlo de todo aquello que pueda ofrecer las herramientas bibliométricas para mejorar un poco o ayudar a los investigadores en la institución. Yo creo que eso sería algo muy, muy interesante de verlo, y creo que tu charla nos da un montón de preguntas. Totalmente de acuerdo. Desde mi punto de vista, donde menos se tiene que utilizar es en la evaluación. Donde menos se tiene que utilizar. Tal cual. Eso creo que quedó claro. Pero sí para otras cosas, ¿viste? Porque si vos, un investigador va a pedir un subsidio, no sé, que sea la universidad de tal o cual, y en esa universidad tal o cual, o vos querés, se rigen por otros patrones, como por ejemplo la universidad en física se usa mucho, y bueno, vos si querés el subsidio vas a tener que hacerle juego. Yo creo que la bibliometría, sin ser un bibliómetro, lo reitero, tiene mucho potencial en lo que decís vos, en eso, y también en ver, si lo vemos en la perspectiva, humildemente, con mis pocos conocimientos, en estudiar posibles escenarios a futuro, qué sé yo. Eso también juega más un papel, quiero yo, en eso que en la evaluación. La evaluación es muy crítica con respecto a la bibliometría. Lo que pasa es que la bibliometría, como la cienciometría, no, es como no sé, los físicos atómicos. El físico atómico que, no sé, en su momento quisieron lograr la disolución del átomo. Ahora, si lo iban a usar para la bomba atómica, ellos no estaban pensando en la bomba atómica. Acá es lo mismo, lo que hacen bibliometría o hacen estudios bibliométricos, no están pensando en que con eso lo van a jorobar a los investigadores, no. Están pensando en generar unas respuestas a esas preguntas iniciales de investigación. Tal cual, ese recorrido epistemológico fue muy, muy ilustrador, por lo menos para mí, en ese sentido. Así que bueno, Nicolás, pongan toda la cámara, los que puedan, para sacar una foto. Agradecerte muchísimo tu presentación, tus insights. Obviamente vamos a estar en contacto, tenemos mucho para colaborar. Y bueno, y simplemente decirle al resto que los esperamos en la próxima sesión con Janina Bellini, que nos va a hablar de minería de datos, técnicas específicas y su uso en programas como R. Y bueno, vamos a ir avanzando en cuestiones que se usan específicamente dentro del campo de la perspectiva tecnológica y de la ciencia de información en general. Así que bueno, les mando un abrazo a todos y muchas gracias, Nicolás, nuevamente, y nos vemos pronto. El agradecido soy yo, sí, por esta posibilidad de que desde mi disciplina pueda aportar a los estudios de perspectiva. Excelente. Y recuerdo que el viernes de 9 a 11, más que levantarnos un poquito más temprano, por las dudas, no está mal, es de 9 a 11, así que los esperamos el viernes entonces. Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar.